ciudad de Arecibo tiene una historia muy larga y muy rica que comienza con el nombre del cacique Arecibo, que era un cacique muy importante de la zona. Y Arecibo pues es una zona muy importante desde el punto de vista arqueológico por la población indígena tan grande que vivió en Arecibo y en las zonas cercanas a Arecibo. Hay evidencia todavía de plazas ceremoniales en los diferentes barrios y pueblos vecinos, por la vinculación también con Utuado, con pueblos cercanos. Indudablemente Arecibo fue un poblado, un área muy importante para los indios de Borinquen. En la mañana del 5 de agosto de 1702, en esta rada, aparecen un bergantín y una fragata con 450 marinos ingleses que vienen a tomar Arecibo. En la costa de la rada llegan los marinos y nuestro gran capitán Correa con 11 hombres derrota la primera avanzada de ese contingente. Eran aproximadamente como 50 hombres. Como habíamos dicho, lo bizarro era que sus armas eran las tucias, las lanzas y los machetes. Los ingleses tenían la veteranía militar, tenían arcabuces, pistolas, espadas, y la gesta del capitán Correa fue tan grande que el rey se entera de esa batalla en Italia, puesto que él estaba peleando con el rey de Francia allá. Y emite una cédula nombrándolo a él capitán de los ejércitos españoles. Desde ese tiempo acá se conoce a Arecibo como la villa del capitán Correa. El tercer asentamiento español en Puerto Rico fue en Arecibo. Se extiende desde el Cerro de la Monserrate hasta el mar y fue fundada en el año 1570 sobre las ruinas de la aldea india del cacique Arecibo. Es la capital del distrito senatorial del mismo nombre y con una población de 28.659 habitantes. Va a ser durante el siglo XIX que Arecibo experimenta una expansión rápida de su economía, una economía que había sido más bien modesta, siguiendo los patrones de la economía ganadera tradicional en todas las costas de la isla. En Arecibo esa economía ganadera va a dar paso a una economía mucho más rica, más pujante, que es la economía azucarera. Arecibo llegó a convertirse en el siglo XIX en uno de los importantes productores de azúcar en Puerto Rico, y yo creo que esa es la etapa que en Arecibo se puede considerar la etapa formativa de las familias, de las fortunas, de la clase pujante que formó y le dio vida al Arecibo que conocimos en el siglo XX. Los Seno, los Correa, Figueroa, Balseiro eran los dueños de las grandes plantaciones azucareras de ese momento, eran plantaciones esclavistas, ellos importaban esclavos africanos y crearon unas colonias de población africana en la zona. También empleaban jornaleros de la zona que abundaban, campesinos de la zona, una población que también crecía rápidamente y estaba disponible para el cultivo del azúcar en la zona. A estas familias y a este esfuerzo local se incorporaban progresivamente comerciantes peninsulares, inmigrantes de distintos puntos de Europa que tenían mucha capacidad empresarial, que venían a hacer fortuna, se establecían en la localidad, eventualmente se unían los hijos de esta familia, eventualmente se entrecruzaban mediante matrimonios, ellos entraban en relaciones con la élite criolla local. Estos inmigrantes peninsulares eran los apellidos Col, los Toste, que eran portugueses, pero también se establecieron en la localidad, los Pizá, y eventualmente, además de los catalanes, portugueses, empezaron a llegar un número bastante considerable en términos de las proporciones locales de mallorquines, que son los Roses, los Pizá, y van a ser los mallorquines quizás los que fundaron los capitales más grandes a raíz del azúcar, del cultivo del azúcar, pero ya para los años 1870, 1880, cuando los precios del azúcar empiezan a caer en el mercado internacional, y este va a ser un factor que va
a conmover un poco a estas familias productoras, las hace entrar en cierta crisis. Son familias que van a estar para fines del siglo XIX en ciertos aprietos económicos, pero la Casa Roses y compañía está convirtiendo a Arecibo en un emporio exportador de café. Está aprovechando la producción de café del entorno de las primeras estribaciones de la cordillera central, a donde el café se está cultivando, y hasta Utuado van ellos buscando ese producto para exportar, y convierten Arecibo. Arecibo sigue siendo entonces más bien un puerto importante. Arecibo para el siglo XX se le conocía como la capital del ron del mundo, y era un título que yo de niña oía con mucho orgullo y lo reproducía y lo repetía donde quiera que iba. Así es que fue algo que caló mucho en la memoria local el que Arecibo fuera la capital del ron, no solo de Puerto Rico, es la capital del ron del mundo. Arecibo era siempre la cuarta ciudad. Primero era San Juan, Ponce, Mayagüez, y entonces la cuarta era Arecibo. En la actualidad Arecibo está como la 20 o la 23 en importancia. Así que cuando todas estas industrias desaparecen, pues el pueblo sufre grandemente en su economía, ¿no? Cuando entra el ejército americano a Arecibo, entra por la calle José de Diego, y aquí, luego del cambio de mando, el pueblo se congregó frente a la plaza a ver cómo las tropas españolas, los 1000 y pico de soldados españoles, se formaban para salir para San Juan. Ellos no sabían exactamente cuál era la reacción de aquella milicia española pasando frente a las milicias americanas. En un lugar tan dramático como el frente de la Plaza de Arecibo, donde tantas veces se formó la milicia española. Luego de retirada los españoles, ciertamente el pueblo estaba todavía en total descontrol, y cunde en el pueblo y en los alrededores aquellas famosas partidas sediciosas que comienzan a tomar venganza contra los españoles, y algunos de los catalanes que habían venido a Arecibo murieron en aquellos ataques sin sentido. Arecibo es una ciudad de mucha historia, de muchas personas.